Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje de la familia Chambi. Sabemos que Bnei Israel, el pueblo de Israel, pasó una época muy difícil durante el Imperio Romano. Los romanos eran grandes reshoim, eran muy malvados con los Yehudim, y querían transformar al pueblo judío, asimilándolo y transformándolo en un pueblo regular, en un pueblo común y corriente. Y por eso había muchísimos decretos y prohibiciones que habían impuesto sobre los Yehudim, especialmente, por supuesto, en cumplimiento de Torah y Mitzvos. Y por eso mandaron los romanos policías a toda la tierra de Israel para que proclamen que todo rabino que enseñe Torah a los Yehudim va a ser apresado y matado. Los policías fueron dando vueltas por todas las ciudades, buscaron Yehudim que estaban yendo contra el decreto del rey, cerraron sinagogas, cerraron casas de estudio y tapiaron y cerraron todos los accesos para que la gente no pueda estudiar Torah. Por supuesto, también cerraron las escuelas para que la continuidad del pueblo judío por medio de los chicos tampoco pueda ser efectuada. Rabbi Akiva, el famoso Rabbi Akiva, ahora que estamos tan cerca a la Vaomer y estamos en Shiras Vaomer, que se sabe que fue la época donde fallecieron los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, y según una versión, en la Vaomer dejaron de fallecer. Rabbi Akiva el Tzadik, que era de los grandes Tanaim de la época de la Mishnah, por supuesto no tenía miedo del rey y de sus súbditos. Rabbi Akiva solamente tenía miedo de Hashem. Y así fue que mandó enviados, shluchim, a todas las ciudades, proclamando que cada persona y cada chico que quieren estudiar Torah vengan y se congreguen, que lo vayan yendo de ciudad en ciudad para estudiar con la gente. Y así fue que cuando el pueblo escuchó esto, se alegraron mucho de esta linda y hermosa noticia, ya que el pueblo necesitaba el estudio de la Torah realmente como el agua. La gente se reunió, se congregó para estudiar los shiurim, para estudiar las clases de Rabbi Akiva. Y así fue que Rabbi Akiva se subía a los estrados, decía shiurim, impartía clases de Torah, y la gente se iluminaba y lo adoptaba y lo tomaba sedientamente. Y así fue que esta dulzura del estudio de Torah hizo olvidar a los Yehudim del decreto. Y así fue cada día de los días de Rabbi Akiva durante el decreto. A él no le importaba y seguía enseñando y impartiendo las enseñanzas de Torah. Pero un día llegó a una de estas clases un Yehudí llamado Papus Ben Yehuda. Papus escuchó todo el shiur, escuchó toda la clase, se asombró de la cantidad de asistencia de personas que venían en estas clases y escuchó la clase con atención y en silencio. Después de terminar la clase, se acercó a Rabbi Akiva y le preguntó: decime, Rabbi Akiva, ¿no tenés miedo de los romanos? Ellos decretaron que toda persona que enseñe Torah va a morir. Dice: ¿no te diste cuenta que hay policías, hay inspectores por todos lados? Rabbi Akiva vio a Papus y le dijo: te voy a dar un ejemplo para responderte. Por supuesto, Papus, vamos a ver, no era una persona correcta, no era una persona que seguía las enseñanzas de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva le dijo así: imagínate que hay un lobo que está paseando cerca de la vera del río y ve a diferentes peces que están muy asustados. Se acerca a ellos y ve que los peces están yendo de un lado para el otro
en el río, están muy inquietos. Se acerca el lobo y les pregunta: peces, peces, ¿por qué? ¿De qué se escapan? ¿De qué están huyendo? Entonces los peces le contestan al lobo, dicen: ¿no te das cuenta que está lleno de redes y nos quieren atrapar? Dice: por eso nos estamos huyendo de las redes. El lobo les propone, dice: queridos peces, les voy a dar un consejo. Pueden salir del agua, pueden ir conmigo, acá lo seco. Yo los voy a esconder en un lugar secreto y ahí nadie los va a poder pescar. Yo tengo una casa en el bosque, en una guarida secreta, y ahí van a estar tranquilos. Cuando los peces escucharon las palabras del lobo, se rieron de él y le dijeron: dice, ¿acaso por qué dicen de vos que sos tan inteligente? Dice: parece que no lo sos. Dice: ¿acaso no te diste cuenta que si salimos del agua directamente fallecemos? ¿Que no hay ninguna posibilidad de supervivencia? Entonces, no podemos vivir fuera del agua. Y así le dijo Rabbi Akiva: los goyim pueden molestar a los Yehudim diciendo que no pueden estudiar Torah, pero el estudio de la Torah para los Yehudim es como el agua. Es imposible poder vivir sin agua. Así también es imposible poder vivir sin Torah. Y por eso yo sigo enseñando a la gente y la gente sigue viniendo a mis clases. Rabbi Akiva terminó sus palabras y Papus se fue. Pasaron varios días. Rabbi Akiva estaba reuniendo Yehudim y estudiando Torah con ellos. Y un día había un guardián, había un policía en la calle, y vio a las personas que estaban yendo a estudiar Torah y estaban yendo contra el decreto del rey. Y vio a Rabbi Akiva con un libro. Y no solamente estaba Rabbi Akiva con un libro, sino había diferentes personas también que estaban yendo por la calle con los libros para estudiar. El guardián fue detrás de esta persona que estaba con el libro, lo siguió hasta que encontró el lugar donde se reunían los Yehudim para estudiar un Beis Medrash, una casa de estudios secretas. Entonces tuvo un miedo muy grande este Yehudí, sabía que estaba entrando en una zona peligrosa. El guardián se apresuró, no lo dejó entrar a la casa de estudios, y cuando abrió la puerta para saber quién estaba esperando detrás de la puerta, se quedó asombrado cuando vio a un montón de Yehudim que estaban preparados para estudiar con Rabbi Akiva. Este policía, con todo el odio que tenía dentro, le apresó a Rabbi Akiva y le ordenó ir a la cárcel con él. Lo llevaron a la cárcel y Rabbi Akiva no se negó. Sabemos, Rabbi Akiva tenía muchísimo Mesirus Nefesh, una entrega total y devoción total por la Torah. Y estaba en su corazón contento que tenía el zhus, tenía el mérito de hacer Kiddush Hashem, de santificar el nombre de Hashem con el estudio. Cuando Rabbi Akiva estaba sentado en la cárcel, no paraba también sus labios de decir palabras de Toire y de Daven y de Tefilá. Y de repente se abre la puerta de su celda y ve ni más ni menos que a Papus, a este Yehudí que le había venido a hablar y le había venido a preguntar acerca del estudio. Papus estaba muy, pero muy avergonzado. Papus Reb Yehuda. Y le dijo: Ashreja Rabbi Akiva, dice, grande es tu mérito, Rabbi Akiva, que vos fuiste apresado por el estudio de Torah. Pero pobre de mí, Papus, que yo fui apresado por tonterías. Por supuesto, de esta historia tenemos mucho para aprender, pero ahora que estamos en los días de Sfiras HaOmer, más que nada tenemos que aprender la entrega del Yehudí por la Torah, y es por eso que estamos en estos 49 días preparándonos en Sfiras HaOmer para recibir la Torah de la mejor manera. Qué mejor que entender de esta historia la manera que tenemos que conducirnos y entregarnos para poder recibir la Torah de manera verdadera.